La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una constante mundial durante las últimas décadas. Los países han desarrollado normativas cada vez más duras y exigentes que ponen su foco en el conocimiento del cliente, la monitorización de transacciones y en el intercambio de información entre países. En este contexto, una pieza clave para poder dar respuesta a los cada vez más exigentes requerimientos normativos es contar con una plataforma de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que permita una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo. CIPREV integra toda la gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en un único sistema, dando cobertura a las diferentes normativas existentes y haciendo posible una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, FATCA y CRS. CIPREV se ha concebido como una solución modular para que las entidades puedan elegir los módulos que necesitan hoy y poder crecer en base a sus necesidades en un entorno escalable que facilita la integración entre los diferentes módulos de la solución con aplicaciones internas propias o con otros entornos externos. Así, los módulos de la solución son el módulo de búsquedas, Conoce a tu cliente, Reporting y Control interno, siempre teniendo en cuenta la cobertura a las tres normativas existentes: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, FATCA y CRS. En el módulo de búsquedas, CIPREV se integra con las listas estándares internacionales de sancionados y personas políticamente expuestas, como por ejemplo WorldCheck, Factiva, OFAC, Unión Europea, etc. Además, también se integra con listas propias que cada entidad pueda tener definidas. Aplica complejos algoritmos de búsqueda con aplicación de reglas de transcripción fonética. Es capaz de analizar clientes existentes, potenciales e intervinientes de las operaciones realizadas. CIPREV proporciona tres tipos de búsquedas: la búsqueda online mediante un servicio web, la búsqueda online directamente desde la propia solución y la búsqueda batch. Como un ejemplo de búsqueda desde la propia aplicación, cuando se realiza una búsqueda a través de CIPREV, la plataforma proporciona todas aquellas similitudes que quedan por encima de un determinado umbral. También se proporciona toda la información de aquella persona coincidente en listas encontrada. Para estas personas, la información incluida es la siguiente: información sobre las diferentes listas en las que está incluida esa persona, los diferentes alias y nombres utilizados, los diferentes documentos de identificación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, direcciones, países, cargos públicos, relaciones tanto a nivel personal como a nivel profesional, imágenes que se encuentran alojadas en páginas web de las autoridades competentes, barcos si procede y los diferentes organismos sancionadores. CIPREV para cada cliente genera una alerta con todas las coincidencias encontradas en listas. Para minimizar el impacto en los tiempos de análisis de los falsos positivos, ofrece mecanismos adicionales que verifican la coincidencia o no de otros factores. Por ejemplo, si en el nombre da una coincidencia del 95% y además
el número de documento de identificación es el mismo, le podría sumar puntos o restar en el caso de no coincidente. Pinchando sobre el ID de la alerta podemos acceder a toda la información calculada por el sistema. Por un lado, tendríamos la puntuación obtenida por el análisis de los nombres y por otro lado, todo el detalle del análisis de los factores adicionales, como por ejemplo, coincidencia del documento de identificación, nacionalidad, etc. Estos factores son completamente configurables y adaptables en base a las necesidades de cada entidad, mediante el apartado de configuración en SIPREV correspondiente. SIPREV, además, genera alertas de prohibición para aquellas personas integrantes de listas negras con las que tenemos prohibido operar y admitir como clientes. Las listas negras son configurables también a través de la plataforma, en el módulo de configuración de listas negras correspondiente. Aquí, de todas las listas almacenadas en la plataforma, podremos seleccionar aquellas con las que tenemos prohibición expresa de operar. En el módulo Conoce a tu cliente, cada entidad deberá definir los factores de riesgo por los que quiere puntuar en riesgo desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las personas físicas, jurídicas o a las operaciones. SIPREV proporciona un scoring para cada uno de los clientes, formado tanto por factores basados en información personal de cada cliente, como por ejemplo si tiene una dirección en un país de alto riesgo, si es una persona políticamente expuesta, si tiene una relación con un cliente de alto riesgo, etc., como a nivel de la operativa realizada. Los factores de riesgo son completamente flexibles y parametrizables por la propia entidad, con el fin de adecuarse a la casuística y problemática de su negocio. En base a la puntuación obtenida del análisis de los factores de riesgo definidos, SIPREV categoriza los clientes según el nivel de riesgo en el que se incluyen, pudiendo estar en riesgo bajo, medio o alto. Según el nivel de riesgo calculado para cada uno de los clientes, SIPREV generará las alertas correspondientes para avisar al área de cumplimiento de que necesita analizar a dichos clientes. Pinchando sobre el ID de la alerta podremos acceder a la información general del cliente, así como al detalle del cálculo de los factores de riesgo, por los cuales ha obtenido la puntuación. Como en el resto de alertas de otros módulos, podremos asignarnos una alerta y pasar la investigación, y una vez finalizada nuestra tarea de análisis, rechazar dicha alerta porque consideramos que no hay riesgo desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales, o confirmarla. En el módulo de monitorización de transacciones, a través del taller de reglas, podremos definir reglas para filtrar toda aquella operativa de riesgo contemplada por los diferentes reguladores. Las reglas podrán definirse a nivel de operativa individual, es decir, por cada operación de forma individual, o por acumulaciones de operaciones en un intervalo de tiempo definido por nosotros. Para aquella operativa que cumpla todas las reglas definidas, SIPREV
generará las alertas correspondientes. Se generará una alerta por cada cliente que contendrá toda la operativa filtrada en base a las reglas definidas. A través del módulo de reportes podremos configurar las reglas para el filtrado de operativa de comunicación obligatoria. Por ejemplo, transferencias recibidas internacionales. Yo, por mi casuística, quiero que me filtre toda aquella operativa que sea una transferencia cuyo origen sea un paraíso fiscal y cuyo importe de la operación sea superior a 30.000. En base a todas las reglas que nosotros hayamos definido, SIPREV filtra la operativa que cumple dichas reglas, pudiendo acceder a ella a través de la bandeja de reportes pendientes. Aquí podremos marcar o desmarcar operativa para incluirla en el fichero con la comunicación al regulador. Una vez enviada la información a la autoridad, podremos acceder a la misma a través de la bandeja de envíos de reportes, incluyendo el acceso al fichero SITI generado con la información de dicha operación, de tal forma que ante un requerimiento adicional de información por parte del regulador podremos dar una respuesta ágil y eficiente. En FATCA y CRS, SIPREV cubre desde la búsqueda de indicios hasta la propia generación de la comunicación en formato XML. Para ello, incorpora un módulo de configuración específico, con parámetros necesarios para cada una de estas dos leyes, como por ejemplo la fecha de entrada en vigor, la clasificación de productos a los que aplica, los umbrales de cuentas de reporting obligatorio o incluso la configuración de los indicios y los plazos de presentación de la documentación requerida. En base a la configuración de indicios parametrizada, SIPREV analiza todas las personas físicas o jurídicas clientes de nuestra entidad y alerta de aquellas que presentan algún indicio de vinculación con alguno de estos países, incluyéndolas en un estado inicial con indicios y pudiendo pasar después de las tareas de análisis a un estado reportable o no reportable, en función de la documentación suministrada. También se genera el XML para integrarlo con los aplicativos específicos de Hacienda. Se registra también el histórico con las comunicaciones enviadas. SIPREV proporciona información estadística y gráfica en base a los cálculos realizados por el propio sistema. Esta información es suministrada a la alta dirección con el fin de conocer qué se está haciendo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocer los riesgos a los que se enfrenta la entidad y así poder tomar las decisiones más oportunas en cumplimiento de la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.